Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como anunciamos ayer, hoy vamos a analizar la coyuntura económica y las proyecciones de este año 2012 con el doctor Carlos Muñiz, economista y director ejecutivo de FUNIDES, a propósito del informe que esta institución presentó esta mañana a la opinión pública. Pero antes, un breve comentario sobre algunas de las noticias del día. La organización Freedom House, en un informe que emitió el día de ayer, incluyó a Nicaragua como parte de los estados donde está fallando la democracia. Dice Freedom House que en Nicaragua en el 2011 se registró el caso más grave de toda América Latina en lo que respecta a violación o ausencia de derechos políticos y civiles por las irregularidades que se produjeron antes y durante la elección presidencial, la reelección del comandante Daniel Ortega. Freedom House tiene un observatorio en el que presenta un índice de democracia con distintas calificaciones para los países. Resulta que en el último informe que se presentó ayer se excluye a Nicaragua dentro de los estados que están desarrollando, digamos, a plenitud la democracia. Y esto, aunque probablemente al gobierno del comandante Ortega le resulta indiferente, representa un problema para la imagen del país. A final de cuentas, para otros estados, para otros agentes políticos, internacionales y económicos, las evaluaciones de Freedom House representan un punto de referencia, así como las de Transparencia Internacional tienen mucha incidencia en lo que respecta a transparencia, corrupción o falta de corrupción. La Central Sandinista de Trabajadores. Vamos al tema económico. Nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Como siempre, muchas gracias por invitarnos. El reporte que presentaron ustedes esta mañana presenta un cierre, un balance de la economía en el 2011 y algunas proyecciones de lo que se espera para este año. Lo que registran ustedes en el 2011 es un índice de crecimiento incluso un poco mayor de lo que registró oficialmente el gobierno, 4.8%. ¿Por qué una diferencia? Efectivamente, nosotros estamos estimando que la economía creció el año pasado en 4.8%, que es un poco más que lo que tiene el banco. Estas proyecciones las preparamos antes que salieran las del banco, porque obviamente estos informes van para la imprenta. Nosotros usamos información similar a la que tiene el banco, pero también tenemos un modelito bien sencillo económico que nos proyecta el producto bajo el lado de la demanda, mientras que el banco, entiendo yo, que lo saca primordialmente bajo el lado de la oferta, pero en realidad las estimaciones son idénticas, pues dado los márgenes de errores que hay. Además que no son preliminares en ambos casos. Ahora, si uno hace la proyección, o mejor dicho, ya el registro, porque no es una proyección, de los 5 años de gobierno del presidente Ortega, la tasa media de crecimiento anda por debajo del 3%. La tasa media del crecimiento anda calculada por nosotros en 2.4% y calculada por el Banco Central en 2.8%. Son, digamos, metodologías, las dos son buenas, pero una tiene ciertos elementos. El Banco Central la calcula punta a punta como si todo hubiera sido crecimiento lineal y nosotros la calculamos más que todo promedio. Pero un dato importante es que, por un lado, es una tasa de crecimiento menor a la que se han obtenido en periodos anteriores. Pero por otra parte, porque esto hay que ponerlo en perspectiva y en contexto, crecimos más que el resto de Centroamérica. La tasa baja que se registró, ya sea medida por el 2.4 o el 2.8, refleja en gran parte la recesión internacional, o sea, hay que ponerla en el contexto internacional y en el contexto de Centroamérica también. Es decir, en comparación al gobierno de Bolaños, al gobierno de Alemán y probablemente a los últimos 3 años del gobierno de la presidenta Chamorro, cuando hubo crecimiento. Cuando ya se despegó. Los primeros 2 años fueron años de reponerse, digamos, a la gran crisis económica
del 90. Exacto. Esta tasa de crecimiento de los 5 años de Ortega es menor, pero visto en el contexto de la recesión actual y del resto de Centroamérica, indica, digamos, una cierta recuperación. Exacto, sí. Indica más que una cierta recuperación, pues, porque la tasa es baja, que dentro de los problemas que enfrentó hubo un desempeño relativamente favorable en relación al resto de Centroamérica. El reporte de ustedes coincide con el gobierno y lo que aprecian todos los economistas y todos los empresarios en el sentido de que el sector exportador ha sido el elemento principal, digamos, como motor de este crecimiento económico. Ahora, la pregunta es cuánto de esto tiene que ver principalmente con los buenos precios de los productos externos y cuánto tiene que ver con esfuerzos nacionales para aumentar volumen, para aumentar productividad. Es decir, hemos aprovechado al máximo como país esta coyuntura favorable de precios internacionales. Sí, efectivamente, la tasa del 4.8%, la del 4.7%, la que sea, el motor del crecimiento, desde el punto de vista de la demanda el año pasado, fueron las exportaciones y también la inversión. Cuando uno ve los indicadores de inversión, tales como importación de bienes de capital, crecimiento del índice de la construcción, notas tasas bien altas. Estás hablando de un 20-25% a octubre, posiblemente para el año en su conjunto va a ser menor. Y también las exportaciones, pero en las exportaciones tenemos que distinguir tres cosas. Una, como vos dijiste, en volumen, el volumen de aumento de las zonas francas es bien alto. Estás hablando cerca de un 37-40% en volumen, o sea, ajustado por inflación, ajustado por precios. Pero en el caso de las mercancías, o sea, los productos tradicionales, el crecimiento fue relativamente modesto. Estamos hablando de un 4 o 5%. O sea que, mientras que los precios en su conjunto crecieron como un 16-17%. O sea, estamos hablando de carne, café, todas las exportaciones oro tradicionales, todo. Sí, sí. Oro creció muy fuerte, pero hubo una caída en algunos productos, inclusive en el frijol, por ejemplo, si mal no recuerdo. Hace unas semanas estuve en este programa José Adán Aguirre, presidente del COSEP, y él decía que una de las propuestas del COSEP este año estaba enfocada en crear espacios o foros de trabajo con el gobierno y con el sector privado para mejorar particularmente la productividad, él decía, en carne y en café. En café, efectivamente, en Funides nosotros hemos estado trabajando con la Asociación de Exportadores en un proyecto y un programa de renovación cafetalera con pequeños y medianos empresarios, cuyo objetivo sería buscar cómo duplicar la productividad del mediano y pequeño de algo así como 10 quintales, algo así como 20 quintales. Porque efectivamente, particularmente con este crecimiento ya modesto que estamos viendo del volumen, indica cierto agotamiento que es importante aumentar vía productividad y nuevas inversiones también. ¿Cuánto crecieron las importaciones y cómo está nuestro déficit comercial? Las importaciones deben haber crecido como un 30%. Y el déficit comercial también aumentó. ¿Qué significa eso para los balances macroeconómicos y para las proyecciones de la economía? El hecho de que seguimos teniendo una situación deficitaria en la parte comercial internacional. Bueno, dado nuestro estado de desarrollo, no debe sorprendernos que tengamos un déficit comercial en la balanza de pagos, pero sí un tema que nosotros hemos continuamente mencionado en Funides es de que Nicaragua es un país que depende en un alto grado del apoyo externo, llámese remesas, llámese financiamiento o llámese donaciones. Y esto nos hace como vulnerables a factores adversos del exterior. Y en los últimos años se ha dado un fenómeno adicional que es el siguiente. Hemos básicamente mantenido nuestra dependencia, pero estamos cambiando la mezcla de donantes. El apoyo bilateral y el apoyo multilateral ha bajado, mientras que el apoyo privado de Venezuela ha subido. Por supuesto que esta ayuda es más que bienvenida, es muy importante, ayuda a mantener demanda y ha ayudado a paliar ciertos problemas sociales,
pero sí tiene ese matiz a nivel macro que nos vuelve un poquito más vulnerable a cualquier fenómeno que pueda suceder en Venezuela o cualquier decisión que puedan tomar. ¿Han hecho ustedes alguna estimación de que si se producirá o no un impacto económico como resultado de ciertos elementos de incertidumbre que están planteados después del resultado electoral del 6 de noviembre? Bueno, la semana pasada el gobierno de Alemania anunció que no mantendría por lo menos dos componentes de su programa, el dirigido a medio ambiente y el dirigido a gobernabilidad después del 2012-2013. Finlandia dice, nosotros vamos a seguir apoyando a Nicaragua, estamos esperando el informe de la Unión Europea, pero no le vamos a poner condiciones. Sin embargo, ¿hay algún balance en relación a qué impacto puede tener esto? Nosotros no hemos cuantificado todavía nada de esto, pero definitivamente la forma en que se condujo el proceso electoral va a impactar la inversión, salvo que se tomen algún tipo de medidas de reformas que den un horizonte hacia adelante más positivo. Posiblemente no hay un impacto directo en el corto plazo, pero sí, mirando más adelante, sí, porque te crea cierta incertidumbre, te crea ciertas dudas. Hoy por hoy la inversión viene bien fuerte, como comentamos, y hay una serie de inversiones que se están gestando y que van a continuar. O sea que en el corto plazo posiblemente no haya un impacto mayor, pero mirando hacia adelante sí es una de las cosas que nos preocupa. El gobierno envió una delegación bastante nutrida a Rusia esta semana con la expectativa de que lograrán concertar entre inversiones, préstamos, hasta 600 millones de dólares. Antes se creó una gran expectativa en relación con Irán. Creo que ha quedado claramente despejado que Irán no es al menos un socio económico para Nicaragua, tal vez es político para el comandante Ortega, pero no tiene ninguna incidencia en cuanto a proyectos de desarrollo. ¿Rusia podría llenar algún vacío que están dejando los otros bilaterales? Sí podría, pero francamente no tengo ninguna información concreta sobre eso. Pero sí podría, sí. Pero un punto importante también es el hecho de que la ayuda bilateral esté bajando. Es preocupante, no tanto el monto específico de lo que acaba de pasar, porque es una cifra relativamente baja, pero sí es esa tendencia de depender más de un solo donante y no tener esa diversidad bilateral y multilateral que no solo te protege un poco más de los vaivenes del exterior, sino que también te ayuda a gestar proyectos, a tener inversiones más rentables y de más beneficio para el país. Hay una polémica, incluso hoy en el diario La Prensa, en primera página, publican diciendo el gobierno inventa empleos, entre lo que son las cifras oficiales y algunas de las proyecciones que ustedes mismos han corroborado. ¿Cómo está el país en materia de la evolución de la generación de empleo o de puestos de trabajo de calidad o puestos de trabajo estable que están fuera del sector informal? Sí, las estadísticas de empleo en Nicaragua desafortunadamente son muy deficientes y han cambiado de metodología. Y es muy difícil tener una serie comparable de varios años. Las series comparables anteriores te indicaban que por cada, digamos, 10%, por ejemplo, de aumento en el producto, el empleo crecía como en 7%, o sea, una relación de 0.7. La economía formal es aproximadamente un 25-30%, el empleo formal, o sea, el empleo que registra el Instituto Nacional de Seguridad Social es como un 25-30% del empleo total. Ese está creciendo como a un 8%, pero hay que analizarlo con cuidado porque refleja no solo el crecimiento del empleo, sino también la formalización que está haciendo el INS de gente que estaba en el empleo informal, que la está trasladando al empleo formal. Pero en el balance, porque cuando uno le pregunta a la gente en la calle cuál es la percepción que tiene de la situación económica, pues la mayoría de la gente opina, siempre la gente está hablando del costo de la vida, ya vamos a hablar más adelante del tema de inflación, pero también principalmente están hablando de buscar puestos de trabajo. Vimos ahorita en diciembre las filas de gente haciendo cola en migración o en el consulado de Costa Rica para regresar a trabajar
a ese lugar donde miles de nicaragüenses tienen sus puestos de trabajo. Sí. Bueno, lo que está pasando es que dos cosas, ¿no? El crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, y no te hablo necesariamente de los últimos 5 años, sino en una visión un poco más larga, es relativamente bajo. Estamos hablando quizás de un 3,5%, 4%. Entonces la generación de empleo que está asociada a esa es muy poca. Y por otro lado, la productividad de la economía, o sea, la eficiencia en que se usan los recursos, es también muy limitada, lo que ha hecho que la calidad del empleo que vos mencionabas no sea tan buena. Si mal no recuerdo, el Banco Central en su último informe, no sé si del año 2010-2009, sacaba unos datos que te indicaban que una parte importante de la fuerza laboral está subempleada, pero era una cifra bien, creo que cercana al 50%. Okay, vamos a ir a una pausa y al regresar me gustaría conocer las proyecciones que tiene FUNIDE sobre la economía en este año 2012 y además los planes de Carlos Muñiz como director ejecutivo de FUNIDE. Ya regresamos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Carlos Muñiz, economista, director ejecutivo de FUNIDES. Pasemos a ver la mirada, las proyecciones que tienen ustedes en este estudio, en este informe sobre la economía en el 2012. Nuevamente se habla de una tasa de crecimiento que podría ser ligeramente menor que la del año pasado. Bueno, nosotros periódicamente actualizamos nuestras proyecciones y para los próximos 3 años, porque hacemos una proyección de 3 años, estamos viendo un rango de crecimiento de 3,5 a 4%, pues 3,6 a 3,9. Pero que son más bajas que el año pasado y de nuevo son tasas, aunque no despreciables, insuficientes para el crecimiento que necesita el país por los temas de empleo que hablamos y también por el tema de la pobreza. Pero una de las cosas que destacamos en el informe es que hay que estar alerta de que estas proyecciones están sujetas a un alto grado de riesgo hacia la baja. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno externo que está muy complicado. Hay un problema muy serio de endeudamiento en algunos países de la zona euro, donde no se ve una solución clara y eso está generando mucha incertidumbre en los mercados. Precisamente hoy en la mañana el Fondo Monetario sacó sus nuevas proyecciones y uno de los problemas que destaca para la economía mundial es la situación de la zona euro que puede impactar crecimiento en otras zonas, de hecho ya está impactando. Tenemos también el tema de la situación en ciertos países del Oriente Medio que puede impactar en el precio del petróleo. De hecho, ayer creo que la Unión Europea inició un embargo contra Irán que ya tuvo un impacto en el precio del petróleo. Está el tema de Venezuela también. Hay elecciones en Venezuela este año. Que pudiese afectar, no es que estemos pensando que puede haber una eliminación de la ayuda, pero pudieran haber otros factores que llevan a la baja, aunque esto sencillamente es un fenómeno que señalamos, no estamos diciendo que va a pasar ni nada. Y la recuperación de la economía de Estados Unidos sigue siendo todavía lenta. De hecho, ese es uno de los temas importantes en el debate electoral este año. Exactamente, estamos hablando de un crecimiento de 1,8%, que es algo bien poco y no se ve tampoco una recuperación muy marcada en el 2013 tampoco. A nivel interno está el fenómeno que hablábamos de que hay cierta deterioro en el clima de inversión a raíz de las últimas elecciones y eso eventualmente puede impactar en inversión. Está el tema también de la reforma fiscal y la reforma de la seguridad social, que aunque pudiesen ser necesarias, y no estamos diciendo que no, habría que ver en su oportunidad qué es lo que se explica, no dejan de generar cierta incertidumbre, ¿no? Y eso también te puede afectar. Entonces tenemos un conjunto de factores que en su conjunto nos pudiesen llevar a un menor crecimiento que
estamos visualizando hoy por hoy. Proyecciones de inflación. Empezamos el año con una nueva tarifa de energía, con un incremento en la tarifa de energía del 9%. Hay mucha tensión alrededor de algunos productos alimenticios. De hecho, en este momento el COSEP y el gobierno están hablando de hacer una especie de reformita o reforma fiscal para tratar, dicen ellos, de eliminar algunos impuestos que bajen los costos de algunos productos alimenticios. Y de eso es de lo que está hablando la gente en la calle. Bueno, hubo mucha tensión recientemente con el tema de la leche, pollo, arroz, algunos otros productos. Sí. Nosotros estamos viendo una inflación de aproximadamente 7%, un poquito menor que la de este año, pero depende de lo que pase con el precio del petróleo. Esta proyección la hicimos antes y suponía un aumento de petróleo bien modesto. La situación puede cambiar ahora y eso nos llevaría a aumentar, pero cuando hicimos estas proyecciones estábamos pensando en ese tipo de precio de petróleo que no tendría ese impacto tan fuerte. Y la inyección de los recursos privados de Venezuela, o mejor dicho, recursos estatales que han sido privatizados por sectores del gobierno, ¿tiene algún impacto en el ámbito inflacionario? Hay mucha gente que dice, bueno, mucha de esa plata está guardada en los bancos, no se usa de manera productiva, se habla de una especie de subutilización de esos recursos, pero ¿tiene o no tiene impacto en la inflación? Tiene un impacto macroeconómico importante porque estamos hablando de cantidades bien altas. Ese impacto, tiene tres tipos de impacto. Uno, te aumenta demanda. Dos, te aumenta, parte de esa demanda se va a importaciones, parte de esa demanda se va en crecimiento y parte pudiese irse a inflación también. O sea que tenés una mezcla te puede generar mayor inflación, te genera más demanda, pero te genera también mayor crecimiento y mayores importaciones. O sea, no se puede decir categóricamente que va a impactar mayor inflación porque tiene dos o tres efectos paralelos. Clima de inversión. El general Álvaro Baltodano, que es como el delegado presidencial para efectos de zonas francas e inversiones, hoy habló de que se espera hasta $1.000 millones en inversión. Las perspectivas del Banco Central son más modestas, hablan de 800. Sin embargo, en algunos sectores empresariales, de lo que se está hablando ahorita es de algunas decisiones gubernamentales que generan un clima de incertidumbre sobre, por ejemplo, los derechos de propiedad. El caso de las 17 manzanas de tierra que están ocupadas por el gobierno aquí en la zona de lo que es el nuevo centro de Managua. Eso ocurrió hace 2 meses, el gobierno no ha dado ninguna explicación sobre este asunto. Uno escucha hablar en círculos empresariales que dice de la manera como esto se resuelve va a tener un impacto en lo que son las reglas del juego para invertir en este país. ¿Cómo lo valoran ustedes? Definitivamente eso es una cosa que es preocupante porque como vos decís genera incertidumbre, habría que ver cómo esperamos que se resuelva de una forma clara, que no genere ninguna duda. Si hablando así en términos más generales sobre el clima de inversión, si uno ve los indicadores durante la administración anterior, tenés dos factores que van en dirección opuesta. Por un lado, los indicadores te indican que ha habido un deterioro institucional en temas como Estado de Derecho, etc. Por otra parte, ha habido una clara mejora en el suministro de servicio eléctrico y en la infraestructura del país, o sea que se han dado estas dos grandes vertientes. Nosotros en FUNIDES le damos mucha importancia al tema del fortalecimiento institucional porque está claramente demostrado que los países que tienen niveles más altos de institucionalidad y gobernabilidad son los que tienen mayor bienestar económico. ¿Cómo aspiran a promover esa agenda institucional? Bueno, eso ha sido un discurso no solamente de FUNIDES, de diferentes sectores en los últimos años. El gobierno actual que preside el comandante Ortega, como acabas de señalar, pues ha representado un retroceso en el tema institucional, en la justicia, en el sistema electoral, en otros campos. ¿Cómo esperan promover esa agenda? Bueno, ahora tú estás a cargo de la dirección ejecutiva de FUNIDES, más allá de tu anterior rol como asesor económico. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí, o sea, nosotros como
un centro que procura dar información e ideas a la población. Seguimos presentando el caso de la necesidad de una mejor institucionalidad para poco a poco ir, digamos, permeando todas las capas de la sociedad, porque esto, aunque tenga que ser liderado por el gobierno, tiene que ser un esfuerzo nacional. Estamos tratando de tener mayor contacto con distintos elementos de la sociedad, inclusive con el gobierno, para irles presentando nuestros estudios y buscar intereses comunes donde se pueda avanzar. El próximo mes vamos a tener una conferencia donde terminamos, por así decirlo, la primera etapa de este proyecto de diálogo para el desarrollo, que es financiado por algunos países europeos. Y por cierto, una buena oportunidad para agradecer tanto a esos países europeos que nos apoyan como a AIDE, todo el apoyo que le han brindado a FUNIDES precisamente para poder producir todos estos estudios y presentárselos a la población. ¿Pero el gobierno ha participado en esos diálogos? ¿Es una contraparte o simplemente pues, un receptor pasivo de los estudios de FUNIDES? El gobierno ha mostrado interés en algunos estudios de FUNIDES. Por ejemplo, el estudio que acabamos de presentar sobre educación ha tenido muy buena aceptación. También tenemos entendido que el estudio sobre el mercado de tierras, donde señalamos pues, todos los problemas que existen, que son obvios, pues no los estamos inventando nosotros, también ha tenido buena aceptación. Y esperamos ir construyendo sobre estas bases. Aunque algunos voceros del gobierno, y lo digo porque en este programa el asesor económico presidencial Bayardo Arce, en una entrevista que realizamos, él prácticamente decía, FUNIDES se está metiendo en política y debería en todo caso pues de definirse pues y hacer apoyos específicos a partidos políticos, a fuerzas políticas a la hora de plantear estos temas institucionales. Eso fue por lo menos lo que él dijo. No sé si es la posición del gobierno o es la posición personal de Bayardo Arce. Sí, nosotros como FUNIDES tratamos el tema institucional bajo el punto de vista de su impacto que tiene en el crecimiento económico y la inversión. Como nicaragüenses lo tratamos no solo bajo ese punto de vista, sino bajo el punto de vista de bienestar de la población. Pero como FUNIDES, la concentración en institucionalidad es por su impacto en inversión y crecimiento, que es lo que nos interesa. Otro tema importante de este año es la expectativa en torno a la negociación de un nuevo programa del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Vienen algunas evaluaciones que se van a hacer en los próximos meses. Hay algunas señales de la relación que están estableciendo organismos multilaterales con el gobierno y una de las cosas que llamó la atención fue el préstamo que otorgó el BID en diciembre del año pasado, un préstamo de libre disponibilidad, pero condicionado a reformas de políticas en el gasto de salud y por el otro lado a la apertura de transparencia de parte del gobierno en cuanto a facilitarle a la población, a los investigadores, a los economistas, a los diputados, las bases de datos en materia social. ¿Cómo se mueve en este momento la relación Fondo Monetario, Banco Mundial, BID con el gobierno de Ortega? Hay gente que dice que estos organismos han sido mucho más complacientes con este gobierno de lo que fueron con administraciones anteriores. Sí, lo que ha pasado, como creo que lo hemos conversado antes, es que la condicionalidad ha ido evolucionando en los últimos 10 años, digamos. En el caso del fondo, han cambiado ciertas condiciones de condicionalidad y se le está dando más importancia a que sean los países los que diseñen sus propios programas y una vez que el país diseña su propio programa, ver si el fondo, si llena los requisitos del fondo. Todo esto ha surgido de la idea de que si los países en sí no están convencidos de que tienen que hacer esas tareas pendientes, entonces los programas van a fallar tarde o temprano o hay continuas brechas de los acuerdos, ¿no? Para nosotros en FUNIDES creemos que es muy importante que el país entre en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por varias razones. Una, que le da al inversionista
y al empresario nicaragüense y al mismo gobierno un horizonte de mediano plazo donde le permite tomar decisiones mejor informadas. Segundo, un acuerdo con el fondo ayuda a atraer flujos del exterior, que es importante que tengamos flujos diversos. Y todo eso contribuye pues, al crecimiento del país. Nosotros esperamos que sea factible que se llegue pues, a un nuevo acuerdo con el fondo. Y esta decisión que adoptó el BID en diciembre de condicionar ese préstamo para reforma de política, por ejemplo, al tema de transparencia en indicadores sociales y a una focalización del gasto público en salud, ¿representa eso, digamos, una nueva orientación de las organizaciones multilaterales? No, yo creo que esas son prácticas, digamos, establecidas en el BID. Me parece, hubiese preferido que fuese una cosa que salga del país y que no tenga que venir alguien a decirte que la haga. ¿Cuándo presentará FUNIDES su nuevo, o sea, ustedes hicieron el año pasado estudios específicos sobre crecimiento, sobre mercado de tierras, sobre educación? Este año, decía, están culminando esa serie de diálogos para el desarrollo, van a iniciar, digamos, una nueva etapa. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Tenemos todavía pendientes un par de estudios, uno sobre la gestión presupuestaria, cómo se genera y se establece el presupuesto, porque muchos de nuestros programas contienen recomendaciones que pudiesen eventualmente incorporarse en el presupuesto, entonces estamos tratando de analizar mejor el presupuesto. También estamos viendo algún seguimiento de temas institucionales. Lo que nosotros queremos es ir pasando cada día más de la parte conceptual, que es muy importante, pero pasar un poco a la parte ya más concreta de ver cómo se puede contribuir a cambios concretos y vamos a seguir, digamos, en esa misma línea de institucional, de educación, concretizar más. También, como mencionábamos antes, estamos trabajando en algunos estudios sectoriales como este de la productividad del café. Esperamos solicitar a los países amigos europeos un nuevo acuerdo que nos permita continuar también con estos estudios. Pero dentro también del apoyo actual que tenemos de AID, hay campo para continuar con los estudios. Gracias al doctor Carlos Muñiz por sus reflexiones y consideraciones esta noche sobre las proyecciones de la economía nacional en este 2012. Regresamos mañana con otra edición de esta noche. Vamos a hablar de fútbol, del clásico de la Liga Española, Barça, que tiene ventaja ya sobre el Real Madrid en el juego de regreso de la Copa del Rey. Estarán con nosotros Edgar Tijerino, el doctor Juan Bautista Rien y David Faulkner, británico, exjugador en la Liga Británica. Nos vemos mañana.